no bailo, no, pues yo soy santo, ¿verdad? Entonces, porque se cree que esa es la forma que a Dios le agrada, pero no. Entonces yo quiero llevarlo. Siguiente, hijo, por favor. ¿Cómo desechar la maldad? Porque hablamos acerca de la maldad, pero ¿cómo desecharla? ¿Cómo desechar la maldad? Deja aquí. ¿Cómo desechar la maldad? Y esto es lo que quiero hoy que hablemos nosotros. Y esto es lo que quiero que entendamos. Entonces yo quiero llevarlo, vamos a ver. Siguiente, hijo, por favor. ¿Cómo desechar la maldad? ¿Cómo desecharla? El libro de Santiago, capítulo 1, verso 21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia. Mire esto, por favor. Todo resto. Vamos a entrar acá. Cuando usted y yo leemos que usted tiene que desechar todo resto de malicia, ¿qué entiende usted? Que ya desechamos una parte, pero hay cositas pequeñas que se van quedando, que se van quedando, que se van quedando, que se van quedando. Entonces el apóstol Santiago dice, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, de maldad. O sea, quiere decir que dentro de las personas hay, aunque sea un chin, como dicen los dominicanos, hay algo que eso trabaja. Entonces dice, ¿de qué manera vamos a desechar todo resto de malicia? Y ahí lo puse en grande, dice, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Recuerde esto, por favor. Entonces hay que desechar todo resto de malicia o de maldad. ¿De qué forma la desechamos? Entonces la única forma para que usted pueda entender, o una de las formas para desechar la maldad, la malicia, es recibiendo. Y fíjese cómo dice, recibiendo con humildad la palabra de Dios. Entonces mire esto, por favor. Recuerde que el hecho de venir a la iglesia, sentarnos, escuchar el mensaje, escuchar la enseñanza y no ponerla por obra, estuvimos en cuerpo presente, pero espíritu y alma ausente. O escuchar la palabra, escuchar la enseñanza y no ponerla por obra y no meterla en el corazón y después aplicarla, pues estamos perdiendo el tiempo. ¿Está de acuerdo? Sin ofender a nadie, seguimos siendo católicos. El domingo nos damos golpe de pecho, pero el lunes seguimos pecando, seguimos haciendo lo mismo. Entonces, si nosotros ya venimos a la verdad y venimos a Jesucristo, lo que Él espera de nosotros es que cada día estemos desechando toda maldad, toda malicia. Y la única forma es recibiendo con humildad la palabra que nos están exponiendo. No hay otra forma. Por ejemplo, agarrar la palabra que viene, todas las enseñanzas de los martes es para el crecimiento nuestro. Pero va a ser para crecimiento nuestro si la ponemos por obra. Pero si no la ponemos por obra, quizá sea para conocimiento nuestro. Y el conocimiento no te va a salvar. Te va a salvar lo que apliques y pongas por obra de la palabra. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque conocimiento podemos tener demasiado conocimiento. Hay personas que son personas que se le conocen como teólogos. Esos conocen más los versos bíblicos que usted y yo, pero no viven por lo que ellos conocen. Entonces nosotros no ponemos por obra. Cuando dice la única forma de recibir con humildad la palabra implantada, y mire lo que dice, que es
poderosa. ¿Para qué? Para salvar vuestras almas. Entonces, ¿cómo, pastor, cómo salvamos el alma? ¿Cómo salvamos al alma? ¿Qué dice la palabra del Señor? Recibiéndola con humildad. Que de repente diga, es que todavía hay resto de malicia en ti. Amén, Señor, lo creo que sí, voy a tratar de cambiarla. Todavía hay un poquito de hipocresía en ti, y yo lo sé, Señor, lo voy a cambiar. Todavía hay un poquito de envidia, ay, Señor, yo pensé que era mucha, pero tú dices que un poquito, la voy a cambiar. Recibiendo con humildad. Pero a veces recibimos y dicen, no, de verdad que el hermano que no vino hoy, ese sí viera qué maldoso. No, no es para él, es para nosotros. ¿Cuántos me entienden? Entonces dice, eso quiere decir que la malicia no permite recibir la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la malicia es una fortaleza que nos impide recibir la palabra. Pero ¿cuál es la importancia de recibir la palabra? Siguiente, hijo, por favor. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el propósito de Dios? Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, vamos a partir de este fundamento. ¿Ok? Vamos a partir de este fundamento. La palabra de Dios es viva y eficaz. Okay. Número 1. Si la palabra de Dios es viva y eficaz, hay unos que sus ojitos alcanzan a ver hasta aquí, porque a veces yo escribo chiquito y luego, porque yo lo veo, pero quizá allá atrás no lo ven. ¿Ok? ¿Sí lo ven? Ahora ve esto. La palabra del Señor dice, el apóstol Pablo escribe, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Está de acuerdo? Cuando la palabra dice que es viva, quiere decir que es una palabra que todos los días, aunque usted se la pase un mes completo leyendo solo el verso 12 de Hebreos 4, siempre va a recibir un mensaje diferente. ¿Está de acuerdo? Cada que usted abra su Biblia y de repente usted va a decir, pero si esto yo lo leí hace 2 días y no vi esto. Y lo vuelve a leer y usted va a decir, pero hace un mes leí esto y no vi este ángulo. Y no vi esto. Todo el tiempo que usted lea la palabra, siempre va a encontrar un ángulo diferente. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios avala y declara que esa palabra es viva. Y aparte de eso, viva y... Ok, ayúdeme, ¿qué es eficaz? ¿Perdón? ¿Qué hace efecto? ¿Qué es eficaz? Que es efectiva, que no falla, que es verdadera. Entonces, imagínense, la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, que la palabra de Dios hace el efecto que tiene que hacer en cada corazón. ¿Está de acuerdo? Ok. Por eso Santiago dice, primeramente para poder desechar el resto de malicia que hay que recibir con humildad la palabra. Cuando se recibe con humildad la palabra, vas a crecer para salvación o vas a salvar tu alma. ¿Está de acuerdo? Entonces viene el apóstol Pablo y declara, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora, ¿por qué es tan eficaz la palabra de Dios? Mire el efecto que produce cuando se recibe con humildad. Porque muchos pueden recibir la palabra, pero solo recibirla. No es recibirla. Imagínense ustedes, solo se la voy a poner de esta manera. ¿Cuántos son carnívoros aquí? ¿Hay carnívoros aquí? Porque pueden haber solo de vegetales, y yo le creo también. ¿Sí? ¿A cuántos le gusta la carne? Mire, hasta mi esposa levanta la mano. Ahora vea esto, vea esto. Imagínense usted que nos pusieran un tremendo bistec, o que nos trajeran un paquete de bisteces, T-bone steak, tomahawk steak, rib eye steak, lo que sea, lo que más le guste. Filet mignon, ok, mire, filet mignon ahí le tiramos. Churrasco, lo que le guste, lo que le guste. Y que le traigan de todos los cortes, y que usted lo guarde y nunca se lo coma.
¿verdad que sería un desperdicio de saber que le trajeron y aquí le pusimos todos los cortes y que no se lo coma y se lo guarde? Si no lo guardó bien, en un mes, en 2 meses se le echó a perder. Entonces la palabra de Dios no es para guardarla aquí, es para comerla y ponerla por obra. ¿Cuánto me entienden? Entonces, mientras más palabra de Dios comamos, más efecto va a ser en nosotros. Y este es el efecto, por eso es que Él declara que es eficaz. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Viva y eficaz, y corta, más cortante que toda espada de 2 filos. Mire esto. Penetra, ¿hasta dónde? Mire esto precioso. Solo déjeme poner acá un ejemplo. Y vamos a hacerle su corazonzote a este, ¿ok? Y haga de cuenta que ese pues es usted y yo y... Ahora, ve esto. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Entonces vamos a tirar acá una espada de doble filo, ¿ok? Con mucha imaginación. Esa espada, que es la palabra de Dios, por eso es que es eficaz. Dice que va a llegar, va a penetrar hasta la división del alma. Vamos a poner su corazón, y mi corazón es el alma nuestra. ¿Sabe usted que aquí está el cerebro, verdad? ¿Sí? Vamos a manejarlo de esta manera porque el corazón es un órgano que bombea sangre. ¿Ok? Entonces vamos a tirar la espada, que aquí es donde está su alma. Su corazón es el que late, pastor, pero es que cuando yo me emociono siento que mi corazón late. Claro, empezó a latir más porque empezó a ponerse nervioso, su corazón empezó a recibir una señal de peligro, una señal de alerta y empezó a claro, pero a donde recibió fue acá. ¿Ok? Entonces su yo está acá, su alma está aquí. Cuando la palabra de Dios la envía Dios, dice que es eficaz y es viva. Y va a entrar, hay una división, vamos a ponerla aquí, hay una división que es alma y espíritu. ¿Ok? Cuando esa palabra entra, dice que esa palabra va a entrar hasta donde se divide el alma, que eso Dios la conoce. Porque quizá me diga, pastor, ¿y cuándo sé que me entró al espíritu? ¿Verdad? Porque somos tan capaces a veces. Pero es el efecto que hace la palabra de Dios, entra hasta el alma, pero dice que llega hasta donde se divide el alma y el espíritu. ¿Cuál es el propósito? Dice, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos. Y ya le hemos enseñado que los tuétanos corren dentro del hueso de todo ser humano, de todo animal, pero los tuétanos son la vía por donde la sangre fluye. La sangre se fabrica en los tuétanos, no en las venas. Las venas solo son ejes viales por donde se corre la sangre, pero los tuétanos son los productores de vida. En los huesos está la vida, está la sangre. Ahora mire esto. Penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y de los tuétanos. Penetra hasta donde hay vida. Hasta donde se genera la vida, ahí penetra la palabra de Dios. Y es poderosa
para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Okay. Entonces viene esto. Toda malicia, ¿de dónde va a salir? ¿Del corazón o de acá? Entonces, cuando la palabra de Dios, Dios la envía, lo primero que hace esa palabra es entrar aquí. ¿Cómo? ¿Alguno de ustedes se acuerda cuando aceptó a Cristo? ¿Sí? ¿Por qué lo aceptaron? ¿Perdón? Porque, sí, pero ¿por qué aceptamos a Cristo? Un convencimiento que no se puede explicar. Claro. Pero un convencimiento de nuestro ser que nos llevó Claro, porque, claro, entró aquí. Entró aquí. Por ejemplo, el hermano Rolando ha testificado que le gustaba la rumba, ¿verdad? Que era viernes en vez de iglesia, era discoteca. Y yo no sé cuántos rumberos hay aquí, pero le gustaba la rumba. No sé qué más le gustaban a otros tomaban. Por ejemplo, yo iba a una fiesta y me decía, ¿vas a bailar? No, yo no bailaba. Me gustaba andar de fisgón nada más. Tomaba y eso, pero yo bailar. Y una vez inclusive me dijeron, entonces, ¿para qué vienes? Para ver. ¿Sí? ¿Me entiendes? Pero andábamos en el pecado y de repente, en el tiempo exacto de Dios, vino la palabra. Yo voy a hablar de mí. Mi esposa me conoció en la etapa de no cristiano. Nadie me podría haber cambiado a mí. Nadie. Nadie. Pero un día me predicaron la palabra. Esa palabra entró exactamente ahí, a esa división del alma y del espíritu, y me hizo entender lo que yo no entendía. Y en ese momento se abrió esa parte del alma y reconocí que yo estaba mal. Y que había alguien que podía cambiar esa tuerca aquí. Y yo le dije, si verdaderamente tú existes, cámbiame, pero cámbiame hoy. Porque si no me cambia hoy, se acabó la oportunidad. Yo dándole oportunidad a Dios de verdad que somos bárbaros nosotros, ¿verdad? Yo supuestamente le estaba dando la oportunidad al creador del universo. Yo me imagino que Dios se ha de reír de nosotros. Mira este bárbaro, para no decir otra cosa, ¿verdad? Mira este bárbaro, todavía me pone condiciones. Sin darse cuenta que soy el creador de todo esto, todavía me pone condiciones. Si yo lo agarro hoy, si no, como si me estuviera haciendo un favor. No sé si me entienden, pero de repente entró esa palabra, hubo un convencimiento de pecado, aceptamos a Cristo y empezó la transformación. Entonces, mire, entonces la forma más eficaz para quitar todo resto de malicia, de maldad, de pecado, es a través de recibir la palabra de Dios con humildad. Ya vimos el efecto que produce. Mire esto. Dice, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Ahora vea esto. Si usted lee el verso 13, el verso 13 es el resultado del 12. ¿Ok? Lea conmigo. El verso 13 es el resultado del 12. Y el 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Leemos el efecto que produce, pero cuando usted y yo leemos el 13 dice, y no hay cosa creada oculta a su vista. ¿A su vista de quién? Pero el 13 está hablando del 12. ¿Está de acuerdo? A ver, vamos otra vez. Y no hay cosa creada oculta a su vista. Aquí ya nosotros entendemos que se está hablando de Dios. ¿Está de acuerdo? Pero el verso 13 está hablando del 12, de la palabra.
Por lo tanto, declaramos y entendemos que la misma palabra es Dios. Entonces, ¿qué se le puede ocultar a Dios? Nosotros creemos que nos ocultamos, pero no hay nada que se le oculte a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces sigue diciendo, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnuda ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Dios, que es la palabra. Por eso es que es tan eficaz la palabra de Dios, porque es Dios mismo. ¿Cuántos me entendieron? Entonces seguimos, siguiente hijo, por favor. Entonces vamos a ver de qué manera podemos seguirnos limpiando de la malicia o de la maldad. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versos 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Y ya vimos que la verdad es la palabra. Y la palabra es Dios. Entonces, otra vez, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros y Dios no está en nosotros. ¿Cuántos me entienden? Entonces, seguimos leyendo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Okay. Entonces, seguimos otra vez. Mire esto. ¿De qué manera podemos desechar la malicia o la maldad? Porque este es el, ¿se acuerda que hablamos el martes pasado el espíritu de maldad? Pero yo les dije, el próximo martes vamos a dedicar el tiempo para aprender y ver cómo desechar la maldad. ¿Está de acuerdo? Entonces la única forma de desechar la maldad, número uno, recibiendo la palabra de Dios con humildad. Número dos, confesando los pecados. Fíjese, por favor. ¿Saben ustedes que hay muchas cosas que están en la Biblia y que la Iglesia Católica las utiliza? A ver, vamos. Si yo le digo, ¿conoce un confesionario? Y usted me va a decir, claro, quizá nunca fue, pero lo ha visto en películas, ¿cierto? Quizá nunca fue. ¿Alguna vez alguien fue a un confesionario? Uno. Bueno, casi todos iban. Sí. ¿Daba miedo el confesionario o confesar? Sí, porque hay que preguntar, ¿verdad? Ok, entonces, pero de una u otra manera todos tenemos la idea de un confesionario. Pero cuando se habla de un confesionario, rápidamente nuestra mente es, oh, la católica, ¿cierto? Porque ellos lo utilizan. Pero ¿qué dice la palabra? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y media vez se confiesa y se perdona, dice, y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿de qué otra manera somos limpiados de la malicia o de la maldad? Confesando los pecados. ¿Por qué? Hace tiempos le pregunté a Dios, ¿por qué se tiene que confesar los pecados? Y el Señor me ponía en el corazón, hijo, el primer paso para la humillación es precisamente reconocer tus pecados y tus errores. Pero yo ya te los confesé a ti y no ha hecho resultado. Claro, para eso dejé gente allá abajo. Porque tú no me ves, me crees, pero no me ves. Pero cuando vas delante de tu pastor, delante de tu cura, de tu sacerdote, y le dices, es que soy pecador, cometí errores,
esa es una forma de humillación entre ustedes allá. Y empieza el proceso de tu sanidad. De todo modo, la católica lo tenía oculto, ¿verdad? Y tocaban, parece que tocaban. ¿Alguien fue? ¿Dijo que fue? ¿Y cómo es? Está ocultito, ¿verdad? Casi no se les ve la cara ni el sacerdote ni el confesante, ¿cierto? Ah, ya veis. Padre, sí, hija, confiésome pecadora. ¿Verdad? Así es, ¿verdad? Y el otro le dice, ¿y de qué color fue, hija? ¿Verdad? No es que, y empieza ¿qué? Y al terminar, bueno, mire, váyase tranquila, échese agua bendita en los ojos y rece 40 veces María durante 100 años y la va a hacer. Sí, 40 años. Ya ves, ¿cómo 40, pastor? No, entonces, no, estoy para que usted me entienda. Claro. Hay raíces vamos a decir, raíces profundas en uno, que nadie le puede ayudar si usted lo confiesa. Claro, mire, Gilbert, regrésate de donde empezamos, regrésate 3 más, a ver, por favor, hijo. Mire esto. 3, de donde empezamos, 3 hacia atrás creo está. Hazme ese favor y pónmela. Si no la encontramos ahora. Hacia adelante, sigue, hacia adelante. Ahí está, mire esto. No cause, Efesios 4:30 dice, no causen aflicción al Ruach HaKodesh o al Espíritu Santo de Yahweh, pues están sellados con su propiedad hasta el día de la redención final. No le causen tristeza al Espíritu Santo porque fuisteis sellados para el día de la redención. Eso es lo que dice las versiones normales. Sigue diciendo, dice, verso 31, dice, líbrense de toda amargura, arrebato de cólera, ira, imposiciones violentas, calumnias y todo rencor. Dice, líbrense. Y yo le puse hasta abajo, libérense. Porque hay cosas que usted solo no se las va a poder quitar. Entonces hay que ir. Y muchas veces solo con la confesión delante del sacerdote, la persona se libera. Pero muchas veces se sigue cargando y cargando y cargando y cargando. Entonces por eso es que Dios ya dejó cómo hacer las cosas. En cambio, dice, sean benignos unos con otros, de corazón tierno y perdonándose el uno al otro, así como el Mesías, Yahweh, los perdonará. Ahora sí, ponme donde estábamos, hijo, gracias. Entonces, tomando lo que estamos hablando, hay muchas veces que tenemos que llegar y decir, es que cometí este error. Y cuando uno lo está declarando, su alma se está liberando, liberando, y de repente, hermano, mire, ya camina, wow, qué bien me siento. Claro, tu alma estaba cargada y es un proceso de sanidad. Siguiente, hijo, por favor. Mire esto, por favor. ¿De qué otra manera? ¿De qué otra manera? Ya vimos, número 1, ¿alguien se acuerda? Recibir la palabra con humildad. Número 2, confesando los pecados. ¿Ok? Número 3. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación. Número 2, verso 2, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Número 3, entienda esto, por favor. No le voy a hacer una pregunta que no podamos responder. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes se acuerda cuando estaba en los pechos de su madre? ¿A que no?
Solo el que estuvo en el pecho de su madre hasta los 8 años. Que hay unos bárbaros, ¿ok? Pero nadie se acuerda. Nadie se acuerda, ¿está de acuerdo? Pero las que tienen la bendición de ser mamás y le dieron, amamantó a su bebé. Ese bebé, ¿a qué hora se despertaba en la madrugada, en la noche? ¿A qué hora se despertaba? Se despertaba, empezaba a gritar o solito se pegaba. Y si empezaba a gritar la mamá, dormida la mamá le decía, y empezaba a y se acabó. ¿Está de acuerdo? Al recién nacido no lo obligas a comer. Él busca, anhela. Media vez siente cosquillas, va y come. ¿Está de acuerdo? Y si no le da, llora. ¿A quién le obligas a comer? Cuando ya camina, a ver, come, y no me gusta. Y te hago, y no quiero, y tiene problemas para que coma. Pero cuando es recién nacido, el problema es darle. A ver si me entendió. Entonces Dios dice, número 1, cada uno de nosotros debemos desear, anhelar como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Una cosa, entienda esto, por eso que yo lo estoy llevando, recibir la palabra con humildad, pero ahí ya es un adulto. ¿Está de acuerdo? Ahí es un adulto, o sea, tienes que recibirla con humildad porque tú ya sabes lo que estás haciendo. Número 2, confesar los pecados, adulto. Pero viene una etapa, un nivel en donde dice, es que necesitamos desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, si nosotros no deseamos todos los días la leche pura de la palabra, le cuento, muchas cosas van a permanecer dentro de nosotros. ¿O no creen que es eficaz la palabra para quitarnos toda maldad y toda malicia? Claro que es eficaz, pero el problema está en que muchas veces no deseamos como niños recién nacidos. A veces, perdónenme, a veces recibimos la palabra y ahí mismo la escupimos. No sé si me entendió. La recibimos, no, esto no es para mí. Esto es para aquel que está todo pecador que es. No, es para nosotros. Mientras más anhelemos la palabra como niños recién nacidos, por eso que le puse la diferencia. ¿Quién es el más bebé acá? A Yudiel, ¿verdad? ¿A qué edad empezó a comer papilla, hija? Yudiel. 5 meses. ¿Y al año ya le hacía berrinche que no quería? ¿O siempre ha querido comer lo que usted le da? ¿Sí? No entiende, pero con la leche del recién nacido, ese nada más voltea y llora y ahí está. Eso es lo que quiere ver de Dios en nosotros. Que de repente sientas un problema en la palabra, tengas duda en la palabra, que todo el tiempo estar deseando como niños recién nacidos. No dice de 1 año, porque de 1 año hasta te la escupe. Pero recién nacido, él sabe que tiene que comer. Y no le importa despertar a la mamá o no le importa, él que solo quiere su pacha y punto. Entonces, esta es la verdad. Entonces sigue diciendo, desead como niño recién nacido la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Dice, si es que habéis probado la benignidad de Dios. Si tú y yo no hemos probado las delicias de Dios, jamás vas a desear como niño recién nacido la leche pura de la palabra. Pero si ya probaste que Dios es maravilloso, rico, deleitoso, tú dices, no, yo quiero más de esto. ¿Cuántos me están entendiendo ahora? Hay gente que está en la iglesia y nunca ha experimentado un mover del Espíritu Santo en su vida. Esa persona dice, no, es que yo veo que aquel llora, yo veo que aquel te tira, yo veo que aquel, pero yo no lo siento. Claro, no has tenido un encuentro rico de esos que te haga cambiar de manera de pensar. Pero el que ya lo saboreó, ese dice, no, de lo que se está perdiendo este. ¿Me va entendiendo?
Por ejemplo, acá hay un hermano que amo mucho. Y él decía, pues, ¿por qué lloran estos locos? Y de repente, pues, claro, no había tenido un encuentro con Dios, de repente Dios lo empieza a trabajar, lo empieza a tratar, y después dice, pues todavía no sigo entendiendo por qué lloran estos locos, pero yo ya estoy llorando, fíjese. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ya empezó a probar y ahora si no llora ya se siente mal. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque probar a Dios, amado, ya no puedes probar otras cosas. Como a un hermano que conocí, que compartimos con él, que antes de venir a Cristo era drogadicto y le hacía mucho a la piedra. Hace muchos años había mucho la droga esa, la piedra. Y de repente se convirtió a Cristo, sus amigos de calle lo encontraron y me dice, ya no le haces a la piedra. Dice, no, ahora le hago a la roca. Y dice, no, pero es que te ves, claro, la roca. Y dice, ¿cómo? Cristo Jesús, aleluya, me cambió. ¿Cuántos me entendieron? Entonces, y ese hermano, bueno, ya está en la presencia del Señor, pero decía, no, a mí me dicen, ya no le haces a la piedra, no, ahora le hago a la roca. Entonces lo cambiaron. Seguimos, ¿ok? Dice, si es que habéis probado la benignidad de Dios. ¿Cuántos hemos probado la benignidad de Dios? Entonces, dice verso 4, y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Pásate esa, hijo, vamos a entrar al verso 5. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, el mismo verso en otra versión, Biblia en lenguaje sencillo, dice, más bien busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu, así como los niños recién nacidos buscan ansioso la leche de su madre. Mire, Dios está comparándonos. ¿Cuántos de los que estamos aquí, en nuestro corazón, estamos ansiosos de la presencia de Dios, de leer su palabra, de poder tener una experiencia con Él? ¿Por qué? Porque a eso nos manda Dios, pero nos tiene que poner un ejemplo. Yo les he dicho a ustedes, yo por ejemplo como pastor, yo todos los días tengo que leer la Biblia, todos los días. No hay día que no lea la Biblia, ni mi esposa lea la Biblia, todos los días. Pastor, y si no quiere leerla, no, es que tengo que leerla, para mí ya es algo que lo necesito. Lo necesito para mí y lo necesito para poder estar preparando, recibiendo los mensajes, pero para mí yo la necesito. Entonces, todos los días yo tengo que estar como ese niño recién nacido, necesito tu palabra para mí. Hace mucho tiempo el Señor me dijo, necesitas primeramente buscar mi palabra para ti y después para el mensaje. Porque muchas veces la gran mayoría de pastores solo busca para el mensaje, pero nunca busca para él. Entonces yo tengo que alimentarme y después buscar para el mensaje. Pero si yo dejo de alimentarme, me debilito porque no recibo las vitaminas de la palabra, pero sí ando buscando mensajes para tirarle en la cara al que me caiga gordo quizás. Porque así hay muchos pastores. O se enteran de algo y ahí, no. Yo tengo que buscar para mi alimento. Ya después recibe el alimento para el pueblo y ya lo recibes con entendimiento, con sabiduría. Entonces, sigue diciendo, dice, si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará, pues ustedes han comprobado que el Señor es bueno. Siguiente, hijo, por favor. Déjeme ver cuánto nos falta. Faltan 2 minutos. Pero viene un cuarto nivel, entonces, aquí ya le ponemos desead como niños recién nacidos, no malcriados, ¿ok? Recién nacidos. A ver, ya me entendió. Sí me entiende la diferencia, ¿eh? Recién nacido y un malcriado. Un malcriado ya el que ya aguanta sus nalgaditas. ¿Ok? Entonces, mire esto. Dice, Primera de Pedro 2:5, palabra de Dios para todos. Ustedes también
son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Ustedes sirven a Dios en ese templo como sacerdotes santos y por medio de Jesucristo ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. Entonces vemos un cuarto nivel para quitar toda maldad de nosotros, toda malicia, llegar a Él